En estos días, especialmente todo el mes de noviembre y más concretamente el 2 de noviembre que conmemoramos a los fieles difuntos, es todo un tiempo para recordarlos y lo hacemos de muchas maneras. Están los altares de ofrendas que a veces se convierte solo en folclore en algunos lugares, pero que tienen su origen en la fe. También se visita los panteones, se reza en familia, se ofrece la Eucaristía por ellos. La conmemoración de los fieles difuntos entre los mexicanos es una tradición inmemorial que se mezcló con la llegada de la fe cristiana, que no la suprimió, sino que la iluminó con la fe. Tenemos la convicción de que la muerte no es la aniquilación total de la vida, sino que es el umbral que atravesamos para llegar a la vida eterna. Y decimos que la muerte de Cristo es la vida nuestra. Con su muerte nos dio vida. Sin embargo, en estos días, unos creen que los difuntos vienen de visita y se les recibe con comida y ofrendas, por eso son los altares. Otros hacen memoria de los momentos felices que pasaron con sus seres queridos. En general son días de recuerdos, días de comunión con ellos, de reconciliación y de oración para pedir que nos perdonen y que también Dios les perdone a ellos. Cristo ha venido a confirmar la fe que había latido en la conciencia de los pueblos originarios de México. Hay una vida más allá de la muerte. Así nos lo recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él y así estaremos siempre con el Señor. Que eso resuene en nuestra conciencia, en nuestra memoria. La palabra de Dios que preside nuestra Eucaristía de hoy subraya un aspecto de la vida eterna junto a Dios. Usa la figura del banquete. El profeta Isaías nos habla del banquete mesiánico. Por eso dice en aquel día, en dos ocasiones. Y aunque utiliza la figura del monte Sión, el monte Sión, donde se construyó finalmente la ciudad de Jerusalén, era un monte sagrado en donde se ofrecían sacrificios para pedir perdón a Dios, para agradecer a Dios. Y el profeta Isaías hace alusión a ese monte, pero en sentido ya escatológico, y dice: en aquel día, en ese monte, Dios mismo preparará un banquete para todos los pueblos. Y es una profecía mesiánica porque quiere decir que este banquete se realiza cuando pase este mundo y aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Es el banquete también al que hizo alusión el Señor Jesús en la última cena. Le dijo a sus apóstoles: no volveré a beber el fruto de la vid hasta que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Este momento significará la destrucción de la muerte, y con ello el Señor secará las lágrimas de todos los rostros, dándonos su consuelo.
Ese es el sentido del banquete, en donde uno entra en comunión con Dios, entra en comunión con los que se sientan en la misma mesa. Es un momento de alegría, y por eso cuando dice el profeta que el Señor secará las lágrimas de todos los rostros, significa el consuelo que Dios le da a quien experimenta la muerte, porque ya, como dice la liturgia, ya para los que mueren no hay dolor ni sufrimiento, porque están en paz con Dios. Pero al mismo tiempo es para nosotros la fe en la resurrección del Señor, es también este motivo de consuelo, y por eso significa secar las lágrimas de todos los rostros. El banquete del reino de Dios, como vemos, es la consumación de una comunión más profunda con Dios, una comunión con todos y una comunión con todo. Como el amor es más fuerte que la muerte, al morir se nace a una vida nueva que permite a uno amar y conocer sin los límites que nos impone la vida eterna. Es cuando se descubre a la persona en toda su hondura. Por eso, al pensar en nuestros seres queridos difuntos, no nos preocupemos por la forma en que murieron, ya sea de muerte natural, ya sea por una enfermedad, ya sea por una desgracia natural, ya sea por un accidente, ya sea por la muerte violenta o por la muerte por suicidio, como quiera que sea que hayan muerto. No nos preocupemos por ello, por esa forma de morir, porque lo que importa es cómo vivimos, no cómo morimos. Y tampoco sigamos cargando el peso de la preocupación, porque a lo mejor no nos dio tiempo de despedirnos, porque a lo mejor no nos reconciliamos con ellos y murieron peleados con nosotros, o porque no terminamos de arreglarnos en algún asunto. No nos preocupemos por ello, porque todavía podemos hacer, todavía podemos despedirnos, todavía podemos pedir perdón, todavía podemos arreglarnos. Solo basta abrir el corazón en la oración y ponernos en comunión con ellos en Cristo Jesús y decirles lo que deseamos, porque nos escuchan, porque ya participan del conocimiento de Dios. A eso me refiero cuando digo que esta nueva vida a la que entran nuestros seres queridos les permite conocer sin los límites de la vida terrena, porque participan del conocimiento de Dios, participan del amor de Dios, y por eso podemos entrar en comunión con ellos y decirles lo que no pudimos decirles antes de morir, y no sigamos cargando un peso que no tiene sentido. El banquete mesiánico del que habla el profeta Isaías ha sido convertido en una realidad inicial en la última cena por el Señor Jesús, y es la que actualizamos en cada celebración eucarística, que es el memorial del Señor resucitado. Es el que ahora actualizamos. En este banquete eucarístico entramos en comunión con Cristo y también entramos en comunión con nuestros hermanos difuntos, en comunión de vida y de amor. Al mismo tiempo, al participar de esta comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo,
nos llenamos de la gracia de Dios, nosotros. Dice el Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que comulga el cuerpo de Cristo, dice el Señor, permanece en mí y yo en él. Así entramos en comunión con el Señor. Pero además, la comunión del cuerpo de Cristo se convierte, para quien lo recibe, en una prenda, en una garantía de vida eterna. Dice también el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, hermanos, no desperdiciemos la oportunidad de alimentarnos del cuerpo de Cristo y ganarnos el boleto para la vida eterna. Al conmemorar a todos los fieles difuntos, oramos en este día por aquellos que conocimos, parientes, vecinos, amigos, compañeros, pero también oramos por aquellos que no conocimos, incluyendo aquellos por los que nadie ora. Y al hacerlo renovamos nuestra fe en la vida eterna junto a Dios, como lo hemos pedido en la primera oración que hicimos. Pedimos que Dios nos conceda que al proclamar nuestra fe en la resurrección de Cristo, nuestro Señor, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros queridos difuntos. Somos conscientes de que nuestra condición de pecadores a lo mejor nos retrae un poco para pedirle a Dios. Pero que no sea así, porque también confiamos en que de Él viene la misericordia y la abundancia de la redención. Por eso, junto con el salmista, elevamos nuestras plegarias a favor de ellos, para que si todavía no alcanzan la bienaventuranza junto a Dios, Él tenga piedad de ellos y lo reciba. Y por eso le decimos al Señor: desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor en favor de nuestros hermanos difuntos, porque de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Y al mismo tiempo, al orar por nuestros hermanos, renovamos nuestro amor solidario con los que todavía viven en esta vida, en este mundo. Pues es el mejor modo de desear la paz a los que nos dejaron y de asegurar nuestro encuentro con ellos en el futuro. Tenemos oportunidad de hacer una buena obra al hablarles de ser solidarios con los que permanecemos en esta vida, una oportunidad buena de hacer buenas obras ayudando a nuestros hermanos de las costas del estado de Guerrero damnificados por el huracán Otis. Por eso el próximo domingo, desde la misa de precepto del sábado, se invitará a la comunidad a colaborar con los damnificados del huracán Otis, para que lo tengan pendiente quienes vayamos a misa este fin de semana.